Saludos, soy Ana Mujica, participante del programa experta en tecnología educativa del planeta Fatla. Les voy a comentar acerca del icono, su origen y aplicación en las aulas virtuales. Un icono es un signo que nos representa una relación de semejanza sobre cierto objeto y normalmente hacemos uso de este mismo término para representar un sinónimo de símbolos. A través de la historia, el uso de los iconos comenzó a desarrollarse en el Imperio Bizantino, específicamente en la zona de Constantinopla, y luego la tradición se expandió por Rusia y Creta. En el ámbito religioso lo vemos como una representación de pincel o relieve que suele utilizarse en distintas iglesias y templos. Y los iconos religiosos en algunos casos pueden ser objetos de veneración y elevados a la categoría de objetos sagrados, o simplemente tratarse de imágenes ornamentales o decorativas. A lo largo de la historia, el uso de los iconos se ha estado estableciendo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y es así como podemos ver en la actualidad que su utilización tiene una presencia intensa en nuestro día a día, porque son signos que nos informan sin palabras, y gracias a ellos podemos acceder al instante a grupos de contenidos, por ejemplo, en la interfaz de algunos dispositivos electrónicos, o también nos ayudan a orientarnos rompiendo barreras de idiomas y culturas, porque su simbolismo gráfico está tan calado en nosotros que nos establece automáticamente una asociación. Y esto facilita su uso también en la tecnología, en la informática y a nivel general. Y los tenemos ligados a acceso de aplicaciones, programas y ejecución de software informático, simulando incluso los botones de los equipos físicos, porque su objetivo principal es ayudar a sintetizar y comunicar un mensaje. Por ejemplo, acá vemos algunos signos o alguna manera de representar a través de iconos, mayormente las redes sociales más utilizadas en nuestros días. En un sistema de iconos identificamos tres dimensiones para su diseño: una dimensión semántica, una dimensión sintáctica y una dimensión funcional. La dimensión semántica nos responde a la pregunta: ¿representa el mensaje? Para esto es necesario que el icono sea unívoco o que sea único, que no genere confusiones por error de conceptos o tipos de resolución. También es importante tener en cuenta el significado que pueda tener ese icono en diferentes culturas. Y, por ejemplo, si un icono fue utilizado con anterioridad y logró una fuerte aceptación, es importante tenerlo en cuenta, seguir utilizándolo para el mismo fin y no utilizar dos iconos similares o parecidos para diferentes conceptos, porque estaríamos generando un contraste de interpretación. En cuanto a la dimensión sintáctica, nos debemos responder la pregunta: ¿pertenecen al mismo sistema? Para esto tenemos que cuidar detalles como el contraste entre el fondo, la imagen, la iluminación, los ángulos, la orientación. Por ejemplo, un icono vertical se interpreta como que está parado y horizontal como que está recostado. También tomar en cuenta que la dirección de la lectura en el hemisferio occidental es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Los tamaños entre los elementos que lo constituyen también son muy importantes, así como su relación con los otros elementos. La escala también es muy importante y los colores también comunican. Recordemos que tenemos establecido a nivel mundial que el rojo representa generalmente algo prohibido, el amarillo una alerta y el verde como permitido. Y también la forma del icono nos genera comunicación. Cuidar los ángulos rectos, su forma, si es circular, si es poligonal, si es cuadrada, y también los efectos en tercera dimensión que solemos darle a los iconos. Y la dimensión funcional nos ayuda a saber si el icono es legible. La legibilidad
va a depender de otras variables como la visión del usuario, la resolución del monitor, brillo y contraste. También la memorización y el grado de uso de ese icono van interrelacionadas, porque a medida que lo utilizamos y lo reutilizamos, aumenta la eficiencia. Y los grupos de iconos es recomendable conformarlos según la función de esos iconos. Por ejemplo, el icono de las fuentes en algún procesador de texto, encontramos la del efecto itálico, negrita, el subrayado, y están separadas estas funciones o estos iconos que las representan de, por ejemplo, el de la función guardar. El uso del icono en Internet se ha venido popularizando también. Recordemos que, aunque son pequeños elementos, pueden hacer grandes diferencias y darle un toque más profesional a los sitios web si los utilizamos de manera correcta. Sus ubicaciones no son específicas, no hay una regla que obligue a ubicarlos en determinados espacios de los sitios web, pero sí comúnmente los encontramos en las cabeceras de los sitios, en las barras laterales y en los pies de página, para facilitar la ubicación de ellos para nuestros usuarios. Tampoco hay una regla que obliga a que un sitio web tenga una determinada cantidad de iconos. Se utilizan dependiendo de nuestras necesidades, sin importar esta cantidad. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que para el éxito de nuestro sitio web o nuestra aula virtual o nuestra tienda online, debemos utilizarlos con mesura. Acá en esta imagen podemos ver algunos de los iconos más comunes en un sitio web. Está el home, el upload, el download, el de búsqueda, el search, compartir, para dar likes, la configuración o settings, comentarios, email, manejo de nuestras cuentas, para establecer contactos o mostrar la información sobre nuestros contactos, y el de compra. La iconografía en la educación también se ha popularizado. Iconografía, recordemos que es una disciplina que se desprendió de la historia del arte, que se encarga del estudio, descripción, análisis y clasificación de las imágenes sobre personajes, temas o tradiciones. En la educación, la iconografía facilitó los procesos de aprendizaje, porque cuando no se podían observar o experimentar en tiempo real algo en la práctica, entonces se recurría a su representación a través de imágenes y símbolos. Y esto poco a poco fue generando una concepción específica que originó los iconos representativos de varias ideas de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. No solamente quedó arraigado en la informática o en la tecnología, sino que fue extrapolado a otras áreas de conocimiento. Debemos tomar en cuenta que los iconos no reemplazan las experiencias, sino que traían a la memoria de los estudiantes o de los discentes las experiencias previas por las ideas que tenemos grabadas en nuestras mentes. Y cuando no existían, entonces se motivaba a la investigación, a la búsqueda para adquirir esas experiencias. Basados en la iconografía. Fue entonces como a lo largo de la historia fueron evolucionando las aulas del mundo real hacia la virtualización, incluyendo la tecnología en la educación y directamente en los procesos de aprendizaje. Y esto añadió potencialidad al uso de la iconografía, por supuesto, no solo en programas informáticos, sino también en otras áreas del saber, representando también procesos o elementos físicos reales. Y esto fue lo que se llamó virtualización. Las aulas virtuales entonces por un tiempo se mantuvieron congeladas en una categoría de aulas de enlaces, simples enlaces. Pero en el año 1998, Pedro Camacho, basado en la metodología de trabajo en línea PASIE, realizó una investigación que le permitió reemplazar el uso de esos enlaces de texto por iconos, inicialmente en recursos de exposición y posteriormente en actividades interactivas
con estudiantes. Estos resultados fueron exitosos. Incrementó el dinamismo del grupo de participantes, disminuyó la deserción o el abandono de los estudios virtuales y dio un incremento a la porcentualidad de lectura efectiva de los contenidos. Esto por supuesto que excedió las expectativas y entonces permitió ir al siguiente paso, que fue modificar el rostro de las aulas únicamente con un juego de iconos que dieran al mismo tiempo una imagen corporativa, una sensación de presencia digital a través de la distancia, rompiendo barreras, generaran la idea de organización en el proceso de aprendizaje en los estudiantes virtuales. Hasta acá esta breve reseña de lo que fue la evolución del icono a través de la historia hasta la actividad actual en la educación virtual. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.